amigos latinoamericanos e hispanoamericanos, bien sea latinoamericanos de Estados Unidos o del resto de Latinoamérica. El tema de hoy es Estados Unidos y Venezuela, sus relaciones históricas tradicionales y sus relaciones actuales. Me tomo un American Coffee, claro, para no hacerlo muy cargado como son nuestros cafés latinoamericanos. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela empiezan por el enfrentamiento al adversario común, Inglaterra. Juan Vicente Bolívar, padre del libertador Simón Bolívar, se enfrenta a los ingleses en La Guaira, en defensa de la ciudad de La Guaira y de la compañía guipuzcoana, que como vasco recibe su participación, y en la defensa de La Guaira comparece Juan Vicente Bolívar. Así como Buenos Aires luchó contra las invasiones inglesas con Liniers y su desembarco en San Telmo, había un adversario común. Cuando Bolívar llega a Curazao, Mordejai Ricardo, su abogado, le dice: Coronel Bolívar, no vaya a ser casaca roja, porque le puede pasar como a George Washington, que lo negrearon en Barbados. Usted está destinado a valores grandes, devuélvase a Sudamérica, donde usted va a ser grande en los países suramericanos. Hay una relación histórica importante entre Bolívar, los bolivarianos y la figura de Washington, precisamente frente al adversario común en ese momento, Inglaterra, inclusive una relación cordial de Bolívar que le toca recibir a través del Marqués de Lafayette un medallón que le envía el hijo putativo de Washington, George Washington también, en el cual había, en ese medallón, como se estilaba entonces, había cabello de Washington, y Bolívar va a cargar ese medallón hasta su muerte. ¿Cuántos pueblos llamados Bolívar hay en los Estados Unidos? ¿Cuántas ciudades? 64. Bolívar estuvo muy de paso en los Estados Unidos, como estuvo muy de paso en México. En México, disgustado por Iturbide, que quería hacerse el emperador, y no fue a Nueva York porque era entonces holandesa, pero estuvo en Nueva Jersey, camino de su viaje a Europa. Las relaciones de los independentistas empiezan con el viaje de Juan Vicente Bolívar, previsto para ir a Filadelfia, y que lo agarra una tormenta en las Azores, en el Triángulo de las Bermudas, y allí muere, entre otras cosas, por no saber nadar. En el caso de Bolívar, Bolívar nunca habló específicamente sobre una leyenda negra de la relación de Estados Unidos con Latinoamérica. Más bien, en el caso de Venezuela, siempre frente al adversario inglés,
cuando la reina Victoria pretende llegar hasta la margen derecha del Orinoco, el presidente Grover Cleveland de Estados Unidos la para y la hace retroceder hasta el río Esequibo, en donde queda pues la Guayana Inglesa, hoy Guyana. La relación básica con Estados Unidos empieza por la economía, con la importancia del petróleo venezolano en los años 30, el establecimiento de las compañías petroleras norteamericanas en Venezuela, en lo que empieza pues lo que Pérez Alfonso llamó el excremento del diablo, y que ha sido la fuente de la riqueza de Venezuela y su inadecuada explotación o su inadecuada vigilancia, y ante su falta y ante el mal manejo de los mismos venezolanos, ha sido la causa también de la actual caída económica de Venezuela. En el caso de Bolívar no hay una manifestación directa contra los Estados Unidos, y siempre la política norteamericana ha estado enfocada al mantenimiento de unas buenas relaciones con los Estados Unidos y viceversa, lo cual se intensificó mucho cuando el viaje del presidente Kennedy a Venezuela en compañía de Jacqueline, y que se había lesionado un poco cuando estuvo Nixon en Venezuela. En todo caso, la importancia de esta relación es fundamental. Empezaron a empeorar las relaciones con el dictador Chávez, particularmente con Bush. Famosa la intervención de Chávez en las Naciones Unidas después de la de Bush, cuando Chávez dice: huele a azufre. ¿Qué sería de Latinoamérica frente a la amenaza soviética y la amenaza iraní si buena parte de la flota americana no estuviese en este momento en Cartagena en la operación UNITAS con las distintas marinas democráticas del continente latinoamericano? En el caso del petróleo, que Venezuela rompió las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero se mantienen relaciones secretas. Estas relaciones secretas produjeron, por ejemplo, que el gobierno de Maduro liberase a Gustavo Cárdenas de Citgo y a Jorge Fernández, también empresario petrolero, en un momento en que se empiezan a disparar los precios del petróleo por los problemas de orden mundial simultáneos con la guerra ruso-ucraniana. Hay una reunión secreta en Doha, en Qatar, entre Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el Departamento de Estado, representado por el cubano Fernández, que valdría la pena sobre la actuación de este cubano en materia de relaciones con Latinoamérica,
consultar a otros cubanos que están en el exilio en los Estados Unidos por la manifiesta parcialidad que muestra este cubano, no exactamente hacia los intereses de Estados Unidos, sino hacia los intereses del gobierno actual de Cuba y del Foro de Sao Paulo. Esto lo certifica la periodista venezolana Mabel Petit, y no extraña, por ejemplo, que los llamados narcosobrinos, los sobrinos de Silvia Flores, la mujer que realmente manda en Venezuela, porque manda Maduro, se haya dado libertad a los narcosobrinos que estaban detenidos, algunos en Orlando y otros en Nueva York. En todo caso, la Citgo es sumamente importante para Estados Unidos y para Venezuela. Si ustedes enfocan las estaciones de servicio Citgo, hay tantas estaciones, hay más estaciones Citgo que McDonald's. Cada una de ellas con un supermercado 7-Eleven. Por la Citgo, por la administración de la Citgo y por el embargo de las acciones que dejó en prenda el chavismo a Rosneft, la prestamista ruso, ha sido un problema permanente el de la administración de la empresa Citgo, que felizmente está en manos de la justicia norteamericana. Hasta ahora, la administración Biden no ha tenido una actuación firme frente al actual gobierno de Venezuela. En el caso de Trump, hubo simplemente durante su presidencia una especie de bluff, cuando Trump decía: todas las acciones están planteadas, todas las opciones están planteadas, pero en el fondo no ejerció ninguna. Apenas recibir a Guaidó en la Casa Blanca y el reconocimiento de las no sé cuántas naciones, todo lo cual, en buena parte gracias a errores de la misma oposición venezolana, se volvieron como la relación actual de Estados Unidos en sal y agua. En todo caso, Dios quiera que la próxima administración, que no sabemos en manos de quién va a estar, tenga una actitud diferente, o que exista un cambio en el gobierno de Venezuela, lo cual espera el pueblo de Venezuela con la realización de las elecciones unitarias de la oposición, y que puede ser que la situación cambie. Pero en todo caso, habrá que ser futurólogo para predecir esto, y no hay que confiarse en los brujos, porque ya de brujos hemos tenido bastante en Estados Unidos, donde hay inclusive pueblos dedicados a la brujería, y en Venezuela, donde se cree tanto en María Leonza y en la brujería también, y que se maneja desde Silvia Flores hasta el anterior Chávez, que son también creyentes en la santería. Amanecerá y veremos
porque de esa relación con Estados Unidos depende el futuro del petróleo venezolano y el futuro de Latinoamérica. Las cenizas del Libertador, luego de la exhumación de los restos del Libertador en el Panteón Nacional de Venezuela por Chávez y la protesta de la Federación Médica de Venezuela, es Vox Populi, que fueron ingeridas en ceremonia de santería o de babalaos por uno de los más importantes babalaos de Venezuela, que fue Chávez. Maduro practicó con Piedad Córdoba, cuando era canciller, ceremonia de santería en la que se apareció el Libertador, y no se sabe qué se llevó ella en el turbante. Que no quede en ese turbante las relaciones de Latinoamérica con Estados Unidos, porque de eso depende el futuro de Latinoamérica. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.